Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, en Querétaro, desea que este mensaje sea de aliento y edificación a tu espíritu. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que está en este lugar. Seas tú, Señor, obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas y hablando a los corazones. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que en esta hora no está acorde ni alineado a tu propósito, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y la palabra y la semilla comienza a caer en una tierra fértil que comienza a producir al 100, al 60 y al 30 por uno para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén. ¿Cuántos saben que para aprender a vivir necesitamos ser enseñados? Cada uno de nosotros estamos en esta tierra, estamos en esta vida, y tenemos la oportunidad de poder tener una familia, un trabajo, amigos, amistades y gente con la cual nos relacionamos. Pero algo que es importante es que debemos de entender cada uno de nosotros que en la vida cristiana, cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, nos habla acerca de que los principios de Dios en la palabra nos van a llevar a poder tener vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen así? ¿Sí? Y es necesario ser enseñados. El apóstol Pablo menciona en el capítulo 4, versículo 12, ¿sí?, la forma en la cual él había sido enseñado para vivir. Y vemos un apóstol que habla y que nos ministra de una manera importante, ¿sí? He dicho, muchos se saben el versículo 13 del capítulo 4, que dice todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, pero uno anterior que es el 12, ¿sí?, ese en ocasiones no lo sabemos, ¿sí? Pero dice el apóstol, ahorita que nos lo pongan, Filipenses 4:12, ¿sí? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Repite conmigo otra vez, enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿sí? Y de esto se desprende la exclamación del apóstol Pablo en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién va a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Aquel que sabe vivir en toda circunstancia. Cualquiera que sea tu circunstancia, tú sabes vivir. Sabes disfrutar lo que tienes, sabes disfrutar lo que Dios te ha dado, sabes disfrutar y deleitarte en la presencia de nuestro Dios. Cualquiera que sea tu circunstancia, aprendes a deleitarte en Dios. Cuando no hay mucho en la alacena, cuando no hay muchas cosas allí en tu cocina, cuando no hay mucho dinero en tu cartera, de todas maneras hay una expresión de adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en todo hemos sido enseñados a través de lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Es útil para corregirnos, es útil para instruirnos en justicia, a fin de, dice, que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, algo que debemos de aprender es esto, aprender a vivir, y algo que necesitamos en nuestra vida para vivir es sabiduría. Amén. Sabiduría. Hemos escuchado mucho a veces cuando decimos, es que ya esa persona tiene 70, 80 o 90 años y pues es muy sabio. No, una cosa es conocer y otra cosa es ser sabio.
Una cosa es tener conocimiento sobre algo y otra cosa es tener sabiduría. Son dos cosas muy diferentes que nosotros debemos de entender en nuestra vida. Sabio no es el que más sabe, sino que sabio es el que más entiende sobre la vida. Amén. ¿Sí? No que más sepa sobre un tema, sino que entienda sobre la forma de cómo vivir. He visto gente con doctorados, he visto gente en posiciones, ¿sí? Pero que no saben vivir su vida, no saben disfrutar lo que Dios les ha dado, no saben disfrutar lo que está a su alcance. ¿Por qué? Porque la sabiduría buena, la sabiduría celestial y la sabiduría que es la que nos ayuda a vivir, viene solamente del cielo. Amén. Entonces, vamos a ver un salmo, y el salmista decía en el Salmo capítulo 90, versículo 12. Quiero que vayas allá. Salmo 90, 12. El salmista dice: enséñanos de tal modo a contar ¿qué? Nuestros días. Que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. ¿Y por qué al corazón? Porque del corazón se desprende todo. Del corazón se desprende todo lo que nosotros somos. Todo lo que hacemos viene del corazón. Entonces nuestro corazón tiene que estar alineado a los propósitos y voluntad de Dios, para que de nuestro corazón se comience a desprender lo que Dios determina poner en nuestro interior. Todo lo que nosotros de manera exterior manifestamos viene del interior de nuestras vidas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces dice: enséñanos de tal modo contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que seamos sabios, que seamos entendidos. Creo que Dios está levantando en este lugar una iglesia ¿qué? Sabia y entendida en el tiempo que estamos viviendo. Y de esa forma la palabra nos enseña. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar sabiduría? Solamente de la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos lleva a poder caminar en sabiduría. El Salmo 19, versículo 7, voy a estar dando varios versículos para los que están anotando. Salmo 19, versículo 7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? ¿A quién? Al sencillo. Entonces la sabiduría no es para la gente con un alto grado de intelectualidad o un coeficiente muy alto en cuestión de conocimiento, sino que la sabiduría es para el sencillo. La sabiduría es para el humilde. La sabiduría es para el que reconoce que no todo lo sabe, para el que reconoce que del cielo baja algo especial a nuestras vidas, que nos lleva a poder guiar nuestro corazón y nuestra vida. Amén. ¿Sí? Entonces, el humilde, ¿por qué? Porque hay dos clases de sabiduría. Hay la sabiduría terrenal y hay la sabiduría del cielo. Amén. Entonces, la sabiduría terrenal y la sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo dice que hace sabio al sencillo, aquel que se humilla, aquel que reconoce de dónde inicia la sabiduría para nuestras vidas. Entonces, una sabiduría celestial en nosotros tiene que estar fundamentada primeramente en el reconocimiento de que la sabiduría verdadera proviene del cielo. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice que los necios y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alguien que dice que todo lo sabe, entonces ha llegado a un tope donde no puede fluir en la sabiduría del cielo. ¿Sí me explico? Hasta ahí vamos bien, sí vamos pescando lo que Dios quiere darnos, ¿sí? Estoy poniendo solamente una plataforma de lo que quiero hablarte en esta hora, ¿sí? El principio de la sabiduría dice que es el temor de Jehová. Es la reverencia y el reconocimiento que las cosas vienen del cielo. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Sí? ¿Qué me van a enseñar a mí el pueblo cristiano? Si yo tengo un doctorado, si yo tengo este nivel profesional, si yo tengo esta posición, ¿qué me van a enseñar? Dice que hace sabio
al sencillo. Y la palabra de Dios es lo que verdaderamente nos lleva a encontrar la sabiduría para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Hay varias definiciones que le han puesto a la sabiduría, pero la mayoría de ellos aterriza verdaderamente en lo principal. Y hemos entendido y puesto una definición en este lugar de la sabiduría. La sabiduría es percibir entre lo bueno y lo malo, pero escoger lo mejor. Amén. Sabiduría es percibir entre lo bueno y lo malo, pero saber escoger lo mejor. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en el primer paso. Y el primer paso en lo que nos quedamos es cuando decimos, creo que esto es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Pero solamente sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces nos quedamos en el primer paso. Pero cuando nosotros vamos en pos de lo que es mejor, entendemos que la sabiduría, estamos actuando en la sabiduría de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién? ¿Cuánta sabiduría te va a dar? Abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Abundantemente y sin reproche. La sabiduría te la va a dar. Vemos nosotros en la Escritura, ¿sí? y vemos que hubo un hombre que cuando sucedió a su padre en el reinado, ¿sí? Lo que él solicitó, dice que vino el ángel del Señor, vino Dios mismo a poderle decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que haga contigo? Pídeme lo que quieras. ¿Sí? Tú te imaginas a un hombre de posición, vamos a hablar, si el presidente de la República llegara en este momento y te dijera, pídeme lo que quieras, ¿sí? Lo que quieras, ¿qué le pedirías? Ahora, estamos hablando de presidente, estamos hablando de un hombre terrenal, pero ¿te imaginas Dios? El hombre terrenal solamente tiene un límite, ¿sí? Pero si te pidiera algo el que no tiene límites, hermano, ¿sí? Ya sé lo que están pensando los chicos, ya le dirían, ponme la cara de Luis Miguel, ¿sí? Bueno, si se lo piden al que no tiene límites, ¿sí? Pero ¿qué le pediríamos? Ahora, lo que nosotros pedimos y la forma que actuamos es de acuerdo a lo que pensamos y de acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, él dijo, ¿sí? Salomón dijo, te voy a pedir una cosa, es un pueblo, ¿sí? Voy a gobernar. Ya hiciste mucha misericordia con mi papá. Cuando yo veo esa palabra que dice, hiciste misericordia con mi papá, ¿sí? Hablando de David, cuando dice misericordia, dije, sí, pues David la regó un buen de veces, ¿no? ¿Sí? Y Dios actuó en misericordia, lo levantó en su poder y en su gracia. Entonces, cuando vemos esto, vemos que él dijo, hiciste misericordia con él, no pido que hagas misericordia conmigo, lo que pido es que me des sabiduría para gobernar, ¿sí? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanta tu mano, ¿sí? Está tu esposa a un lado, voltea y ve a tu esposa. Necesitas sabiduría, varón, para gobernar. Amén. ¿Cuántas veces a veces queremos gobernar a la esposa en el buen sentido, ¿no? No en el sentido de tenerla sometida, sino en el buen sentido, pero necesitamos sabiduría. Sabiduría para gobernar una familia. Sabiduría para gobernar un ministerio, sabiduría para gobernar lo que estamos haciendo. Necesitamos sabiduría. Y sabiduría dijimos que es percibir entre lo bueno y lo malo y saber escoger lo mejor. Amén. ¿Sí? Eso es la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que hay dos clases de sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13, nos habla de estas dos clases de sabiduría. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay una pregunta. Dice, muestre por la buena ¿qué? ¿La sabiduría se ve? Tú no puedes decir yo soy sabio, ¿sí? Y tener una vida desenfrenada. Tú no puedes decir yo soy sabio
y vivir bajo las propias normas y reglas que tú has estipulado para tu vida. Tú no puedes decir yo soy sabio, ¿sí? Y que no se te vea. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. ¿Sí? Y a veces la sabiduría actúa de esa manera. ¿Sí? La Biblia dice en Proverbios que a veces el necio, ¿sí?, muestra sabiduría cuando calla su ¿qué? Su boquita. ¿Sí? Y se muestra más sabio cuando verdaderamente no habla, sino que se queda callado. ¿Cuántas ocasiones nos tenemos que quedar callados para mostrar la sabiduría que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas ocasiones el enemigo empieza a hacer un círculo y un juego para que tú caigas y empieces a generar cosas alrededor? Pero cuando tú eres sabio, tú entiendes que si te metes a jugar con el necio, entonces, ¿sí?, va a salir gente afectada. Y si mejor callas tu boquita y no te metes al juego, el diablo, ¿sabes qué hace? Se tira y patalea. ¿Por qué? Porque no le seguiste el juego. Porque la Biblia dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Y la Biblia dice que no le demos lugar ¿a quién? Al diablo. Cuando eres sabio y entendido en las cosas, el diablo se va y busca a otro que comience a jugar con él para hacer lo que él quiere hacer en un lugar, en una iglesia, en un grupo, en una familia. Pero cuando tú eres sabio, muestras por la buena conducta tus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. La sabiduría se ve. ¿Cuántas veces has tenido a alguien así que te ha hecho mal y para poderle apretar el pescuezo, ¿no? Y el diablo te dice, apriétaselo, mira, ahí te lo estoy poniendo. ¿Sí? Pero la Biblia dice que debes de amar a tus enemigos, que debes de sufrir el agravio, que si por la razón de poder predicar y que eres cristiano, tu vida es vituperada, el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Y cuando somos sabios, la buena conducta muestras verdaderamente en sabia mansedumbre. Dice el 14. Pero si tenéis celos ¿qué? Amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice el 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Amén. ¿Hay sabiduría del mundo? ¿Y hay sabiduría de Dios? La de Dios, ¿quién nos la da? Dios mismo, viene del cielo a través de la palabra. Entonces viene un cumplimiento de promesas donde yo necesito sabiduría para poder enfrentar todas las circunstancias ¿de qué? De la vida. Todas las circunstancias de la vida. Esas son las que yo tengo que saber. Tengo que entender, si Dios te trajo aquí es para que seas sabio, para que entiendas tu posición, el lugar donde tú te encuentras. Si eres esposo, ser sabio como esposo. Si eres esposa, ser sabia como esposa. Si eres hijo, ser sabio como hijo. Y cuando todos caminamos en esa dirección, ¿sí?, las cosas funcionan de una mejor manera en una familia, en una iglesia, en una localidad. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría te lleva a cosas buenas y cosas benéficas. La necedad siempre te va a llevar al fracaso. La necedad siempre te va a llevar a cosas que no te van a edificar, ni te van a bendecir. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hablamos acerca de la sabiduría, dijimos definición, percibir entre lo bueno, lo malo, pero saber escoger ¿qué? Lo mejor, ¿sí? Y el salmista nos lo muestra. ¿Cuántos saben que venir a la iglesia es bueno? ¿Es sabio? Es sabio. Es sabio. Dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí? ¿Es sabio venir? Sí. ¿Por qué? Porque también dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es bueno congregarte? Sí. ¿Es bueno venir? Sí. ¿Es bueno estar aquí alabando a Dios? Sí. Amén. Es bueno. ¿Sí?
Y cuando nosotros somos sabios entendemos por qué lo hacemos. Es como la cuestión de la oración. A veces la oración, nosotros nos acercamos a la oración por una necesidad, pero se ha perdido el sentido que acercarte a Dios no es por necesidad, acercarte a Dios es por gratitud, porque Él es Dios. Y las necesidades van a ser suplidas cuando tú estés cerca de. Amén. Pero esto Dios aún en su misericordia lo ha utilizado para beneficio nuestro, porque todos llegamos con una necesidad. Llegamos por una necesidad, entonces conocemos al que suple las necesidades y empezamos a buscar el rostro del proveedor, el rostro del protector, y no solamente la provisión y la protección a nuestras vidas, sino aquel que lo provee todo. Y cuando estamos con Él, todas las cosas funcionan de mejor manera en nuestra vida. Amén. ¿Sí? Cuando lo entendemos, cuando lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios así nos lo muestra de una manera especial. Entonces dijimos que íbamos a hablar acerca de ¿qué? De sabiduría y acerca de madurez. ¿Sí? He estado dando algunos principios, ¿sí? Algunos principios establecidos en esta parte. Entonces, sabiduría es saber escoger lo mejor, el salmista nos lo muestra. Salmo 84, verso 10, nos dice que mejor es un día, ¿en dónde? En sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Amén. Que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Vamos a traducirlo a una versión más moderna. Mejor es un día en Príncipe de Paz que 1000 veces en Tepetón, güey. ¿Sí? Primera de Gustavo 1:1. Mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Pero fíjate lo que dice el salmista. Escogería. No solamente es lo entiendo, lo veo, lo reconozco, sino que lo escojo. ¿Sí? Y es el grande problema donde a veces nos bloqueamos. ¿Sí? A veces nos bloqueamos en esa parte, en la parte de escoger. Y el salmista dice, ¿escogería qué? Antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Repite conmigo, sabiduría. ¿Sí? Entonces, para poder caminar en esta vida, es necesario que podamos sumergirnos en la palabra, que podamos entrar en la palabra de donde viene la sabiduría a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, a veces tenemos nuestra cabeza dura. A veces somos de cabeza dura. ¿Sí? Voltea con tu hermano y dile, no están hablando de ti, hermano, es un ejemplo. Dile, es un ejemplo, nada más. ¿Sí? Pero a veces tenemos nuestra cabeza que no nos entran los principios de la palabra y a veces no lo entendemos. Y estamos ore y ore por algo que estamos pidiendo y la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque tenemos que entrar en la sabiduría de Dios aún para pedir. Aún para relacionarnos entre nosotros, aún para adorar a Dios. Todo lo que hacemos en el Señor necesita, ¿sí? Necesita sabiduría para poderlo desarrollar de la manera más eficaz dentro de nuestra vida. Amén. ¿Sí? Entonces, alguien sabio es importante. Te comentaba una vez estaba entre varias personas que tenían varios títulos, ¿sí? Y estaban haciendo un comentario. Yo estaba ahí, estábamos en una biblioteca, estaba yo a un lado y estaban platicando, conocí a algunos de ellos, hicieron un grupito y estaban hablando de cosas así muy elevadas. Y salió el tema de la fe, entre eso. Y cuando dijeron, es que la fe, yo brinqué, yo dije, ¿aquí quieren saber algo de fe? ¿Sí? Entonces agarré y los vi y dije, estos tremendos, pues son puros máster los que están aquí. Pero cuando hablaron acerca de fe, yo me acerqué y les dije, oigan, escuché esta definición de fe, pero yo quiero darles una definición mejor a la que ustedes tienen. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y se voltearon y se me quedaron viendo. Yo era un chamaco, ¿no? ¿Sí? Y se me voltearon viendo y, oye, ¿qué onda? O sea, qué buena definición.
Yo nunca les dije está en la Biblia, ¿no? Si no te imaginas, se me caía el teatrito, ¿sí? Pero les dije, pues sí, o sea, nada más para que vean la certeza, lo que esperas, convicción de lo que no ves. Todavía hasta le hice así la mano para que se viera así como más, sí, más de caché, ¿no? Y se quedaron así. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Amén. Entonces, simplemente la Escritura, sumergirnos en la palabra para alcanzar sabiduría. ¿Cuántos les gusta ser, cuántos quisieran ser prosperados y bendecidos? La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando yo me topo con la indicación e instrucción que le dieron a Josué antes de entrar a la tierra prometida, no le dijeron vas a ser el hombre que se va a parar aquí, vas a usar esta estrategia y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. No, una de las indicaciones principales que le dieron antes de entrar fue: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vida sabia se ve. ¿Por qué? Porque tomas decisiones correctas basadas en la palabra. Amén. Entonces, estamos orando, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Y tu Biblia, toda empolvada, toda deshojada, abajo de la cama, o ya hasta ni sabes ni dónde está. ¿Sí? Pregúntale a tu hermano, ¿tú sí sabes dónde está tu Biblia, hermano? Cuando no entendemos de dónde proviene, cuando no entendemos de dónde proviene verdaderamente la bendición, la unción, la gracia, la autoridad, la sabiduría de Dios para aprender a vivir, para aprender a vivir. Si tenemos la palabra, ¿por qué a veces tomamos decisiones? Decisiones que no nos bendicen, decisiones que no nos ayudan. ¿La sabiduría tiene que ver con decisiones? Porque dijimos que mejor es un día en tus atrios. Yo percibo lo que es bueno, lo que tengo que hacer, y escojo comenzar a hacerlo. Esto trae una acción. Amén. Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, ¿sí? Sabiduría y madurez van de la mano, porque si tú tomas decisiones sabiamente, se van a mostrar, y la gente te va a ver como una persona, ¿qué? Madura, como una persona madura. Entonces, dijimos, sabio no es el que más sabe, sino que sabio es el que, ¿qué? Que más entiende. Porque el saber tiene que ver con el conocimiento, pero el entender tiene que ver con mi mentalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ser transformado a través de la palabra, ¿sí? En mi vida? Mi mentalidad. Entonces, saber tiene que ver con el conocimiento, pero entender tiene que ver con la mentalidad. ¿Cómo piensas? Sabio no es el que sabe mucho, sino el que piensa correctamente. Amén. Las personas maduras no son las que saben mucho, sino las que piensan correctamente. ¿Por qué? Porque piensan como Dios piensa. Puede ser que yo sepa mucho, pero que no piense correctamente. ¿Cuánta gente? Mira, te lo voy a poner así de sencillo. Yo conozco mucha gente que se sabe la Biblia
y te menciona la Biblia, pero volteas y ves su vida y no tiene verdaderamente nada que ver. ¿Sí? Gente que no se sujeta, gente que no respeta las actitudes, ¿sí? Pero eso sí, la Biblia al revés y al derecho. Dios quiere que vivamos así. No, yo he hablado con algunos de los jóvenes y le he dicho, ¿por qué te digo esto que cambies? ¿Por qué te digo que entiendas? Porque en este lugar no queremos crear monstruos, ¿sí? Gente que solamente sea cristiano en este lugar y en su casa y en su vida, mira. A los jóvenes les preguntas, ¿cómo está tu relación con tu papá y tu mamá? Y allí los pescas. ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando están acá? ¡Wow! ¿Sí? Benny Hinn les queda corto. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está la relación? Nada más así de sencillo. ¿Cómo está la relación con tu papá y con tu mamá? ¿Los honras? Porque a mí me choca algo. No puedes honrar, ¿sí?, a Dios sin honrar a tus padres. O sea, ¿sí? No puedes honrar a lo que no ves si no honras a lo que sí ves. Es el principio. La manera en cómo honras a tus padres es la manifestación de cómo honras a Dios. ¿Sí? Si tienes ahí un joven a un lado, dile, este es un ejemplo nada más. Pero realmente es eso. Ahora, ¿por qué no queremos crear eso? Porque no queremos crear religiosos. No queremos crear gente que simplemente viva una vida aquí en la iglesia y allá afuera viva otra. Eso no es de Dios. Eso no es sabio. Eso no es entendido. Eso no es entendido y mucho menos eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones se bajan a través de la obediencia. Y si tú sabes honrar a quien tienes que honrar, estás despegando y estás sacando, ¿sí?, la bendición que viene. ¿Por qué crees que dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que seas de larga vida, para que te vaya bien en esta tierra. Queremos que nos vaya bien, pero no entendemos un principio, pues no somos sabios, ¿sí? Todo lo estás haciendo en tus fuerzas. Y así no vas a avanzar mucho. Todo lo estás haciendo en tus fuerzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los principios de Dios solamente son para que nos dirijamos sobre ellos y solito se va a traer la bendición de Dios. Solita. Dice la Biblia, fíjate, cómo hay gente, ¿sí? Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja, y la Biblia nos habla en Ageo en el capítulo 1, versículo del 1 al 10, que no vamos a leer ahorita, ¿sí?, para que no lo pongas, ¿sí? Versículo del 1 al 10, acerca de aquellos que trabajan y trabajan y buscan y se esfuerzan, pero rompen el principio y no obtienen lo que quieren. Ya en tu casa lo lees. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de ti, es una cuestión del cielo. Y cuando tú te alineas en sabiduría al cielo, de una forma madura, entiendes de dónde vienen las bendiciones de Dios. ¿Sí? ¿Por qué crees que Jacob buscaba la bendición de papá? ¿Por qué crees? Hasta se puso allí el disfraz de Esaú y yo creo que se fue a la tienda y dijo, a ver, me da por favor ese traje de chango, y se lo puso, todo velludo, y que su papá, y obtuvo la bendición de Dios, a la forma que sea, pero obtuvo la bendición de Dios. Y por eso ahorita tenemos un Dios de generaciones, donde es el Dios de Abraham, de Isaac y de ¿quién? Pero hubiera sido el Dios de... Pero ¿quién arrancó la bendición? Y la bendición se arranca del cielo, la bendición se arranca de los principios, la bendición está en tu papá.
La bendición está en tu mamá. Si tú aprendes a honrarlos, Dios te va a bendecir, hermano. Dios te va, porque es un principio. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un principio. Pero ¿cómo se los hacemos saber? ¿Cómo se los metes en la cabeza? Ese es el trabajo que tenemos cuando venimos aquí. Ser sabios y entendidos. No es solamente decirlo, es entenderlo. Amén. Entonces dijimos que sabio no es el que más sabe, ¿sí? Sino el que ¿qué? El que entiende. Entonces puede ser que tú sepas mucho de Biblia, mucho de todo, pero ¿qué? Pero no piensas correctamente. Tu pensamiento y tú no has sido transformado, no has sido cambiado, no has sido alineado. ¿Por qué? Porque sigues viviendo bajo tus propios principios y tu voluntad. Y eso no es de Dios. Amén. Eso no es de Dios. Ahora, cuando hablamos de madurez, aquí nos habla en esta parte acerca de eso, de la madurez y de la sabiduría. Y la sabiduría, ¿sí?, es el fruto de la madurez. Estamos aquí y tiene que ser transformado nuestro pensamiento para entrar en la sabiduría y en el entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque una doctrina, una enseñanza correcta, ¿sí?, una enseñanza correcta en una mente incorrecta, ¿qué va a producir? Decisiones equivocadas, decisiones incorrectas. Oye, pero qué bueno estuvo el mensaje, ¿sí? No, hombre, de veras la enseñanza, la palabra, ¿sí? ¿Y? Voltea con tu hermano, dile, ¿y? Y el diablo viendo, sí, viendo, como que no le cayó el 20, como que nada más allí se me emocionó tantito, como que, pero cuando viene una mente correcta y transformada y recibe la palabra en una buena tierra, aguas, hermano. Ahí es donde el enemigo tiembla. ¿Por qué? Porque te vas a volver un arma poderosa de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces debemos de entender esto. Toda la información va a pasar por un filtro, que es tu mente, y se combina con la información y se llega siempre a una conclusión, ¿sí? La gente hace lo que concluye y no lo que se enseña. Hemos manifestado esta frase a veces. La gente hace lo que piensa y no lo que se les enseña. ¿Cuántos lo creen? Así es. En las iglesias así es. La gente hace lo que piensa y no lo que se enseña. Porque puedes dar una cátedra, hermano. Puedes dar un curso intensivo. Puedes dar una enseñanza, hermano, que hasta así bien rabacir sobre un tema. ¿Sí? Pero tu mente, si no ha sido transformada y alineada, no lo entiendes y no lo haces. No lo entiendes y no lo haces. ¿Cuántos saben que el diezmo y la ofrenda es una bendición que repercute en abundancia y prosperidad en nuestra vida? ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente no lo hace? Porque tu pensamiento te pega más acá, ¿sí? Y piensas cosas, y piensas, no me va a alcanzar, es bien poquito, es esto, mi trabajo, el pastor se va a comprar unos zapatos, mira, una nueva camisa, tantas cosas que el enemigo piensa, que piensas y el enemigo te las pone, ¿sí? ¿Es una enseñanza correcta? Sí. ¿Es una enseñanza que trasciende? Sí. Pero ¿por qué no se hace? Porque la gente no hace lo que se le enseña, hace lo que piensa. Y por eso la palabra viene en ese sentido. Empieza a romper todos los paradigmas que hay dentro de nuestra mente. ¿Amén? Ahora, la gente piensa que si enseña lo correcto, la gente hará lo correcto. Y eso no es cierto. ¿Sí? Debemos de enseñar lo correcto, pero a veces no esperamos, ¿sí?,
Esperamos que todos se vengan y actúen y concluyan de una manera correcta. Pero a veces no es así. A veces no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra mentalidad, yo siempre he dicho, cuando la palabra de Dios tú la recibes en el Espíritu, te va a edificar. Pero cuando la palabra de Dios tú la recibes en la carne, ¿sí? Vas a salir enojado, vas a decir, ¿quién le fue a contar mi vida al pastor? ¿Quién le dijo qué fue lo que yo hice? Y sales hasta enojado con la esposa o el esposo porque piensas que vinieron a contarle todo lo que dijo. La predicación me le echaron a mí. Me le echaron a mí. No, es tu conciencia. ¿Sí? Es tu propio mal actuar lo que te está confrontando con la palabra, porque la palabra confronta. ¿Sí? Y eres tú, mejor alíneate al Señor. En vez de que salgas enojado y pensando, sí, ya le dijeron, ya esto, ya lo otro, ya aquello. No, la palabra te confronta. ¿Sí? La palabra te confronta. Ahora, Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo al mejor máster de la palabra, pero su corazón no se alineó y el resultado lo sabemos a través de la palabra. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo crees? Voltea con tu hermano y dile, están hablando de Judas, hermano. Nada más dile así. Están hablando de Judas, el de la Biblia, ¿sí? Pero a veces así es. ¿Sí? A veces así es. Dice que la sabiduría humana, dice, hay celos amargos, hay celos, contiendas, hay situaciones. ¿Por qué? Porque no, nuestro pensamiento no lo cambiamos, nuestro pensamiento no lo transformamos. Ahora, la enseñanza no es para que sepas, la enseñanza de la palabra es para que entiendas. No para que sepas más, sino para que entiendas cuál es el propósito de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Llevarnos a saber y entender. La sabiduría te va a llevar a una madurez, hermano, en el Señor. Gente de una sola pieza, con carácter, que sepa lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, de qué manera, de qué forma. Dios quiere formar así. Yo he pensado y una de mis oraciones es, Señor, despiértame, háblame. Cuando estoy haciendo algo mal, háblame, Señor. Ministrame. Quiero caminar como debo de caminar. Si hay algo en mi corazón que tengo que arrancar, muéstrame, Señor. ¿Por qué? Porque queremos caminar en sabiduría. No queremos que seamos una iglesia de gente que dice de una manera aquí y de otra manera en su casa. No queremos gente aquí que llegue el esposo y vaya entrando con la esposa y hasta le dé el guante y pasen así como si se fueran a casar. Y en la casa hasta la silla le quitas cuando se va a sentar a comer. Nadie me ha platicado nada, hermano, nadie. Sí, solamente es un ejemplo. Pero no queremos ser así. Dios no se agrada de eso, hermanos. La sabiduría es para agradar a Dios. El entendimiento es para agradar a nuestro Padre. La sabiduría y el entendimiento es para caminar derechito en el propósito de Dios y que Dios se agrade de nosotros. La sabiduría es para que aprendas a vivir. La sabiduría es para que concluyas y decidas de la mejor manera en tu vida. La sabiduría es para que seas mejor hijo. La sabiduría, el entendimiento, gente sabia, para que sepas escoger entre lo bueno y entre lo malo. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos habla del gran ejemplo. Nos habla de Jesús. Y nos dice, por tanto el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, ¿quién? Y llamará su nombre. Y luego dice el 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Sabiduría. Ahora, hemos hablado acerca de esto, de la mantequilla y de la miel.
Porque es bueno venir, es sabio venir a la casa para que escuche la instrucción de la palabra. Porque es bueno el ayuno y la oración, lo que estamos haciendo, para que obtengas también la palabra de una forma directa del Espíritu Santo en tu vida. Esto nos está hablando la mantequilla y la miel. La mantequilla es un elemento procesado ¿de qué? De la leche. Y la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 que debemos de desear la leche espiritual. La leche espiritual nos está hablando de la palabra. Y la mantequilla es la palabra de nuestro Dios, pero procesada ya por la mano del hombre o de un ministerio. La mantequilla es aquella palabra que se te vierte en este lugar. Es el elemento de la leche, de la palabra procesada por un ministerio, por un consejo, por alguien que se pone, por un predicador, por un pastor, por un profeta, por los ministerios establecidos en el capítulo 4, verso 11 de Efesios, donde dice, ¿sí?, que Él constituye unos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, donde nos habla de los ministerios. La mantequilla es esa palabra que se vierte como una predicación y un consejo. Y la miel es lo que tú obtienes de tus devocionales diarios, de tu relación diaria, de la palabra directa del panal, de la palabra directa de Dios. Entonces, cuando tú concluyes la palabra que se te enseña aquí y lo que Dios te da en tu casa, la mantequilla y la miel, vas a aprender a desechar lo bueno y a desechar lo malo y poder trabajar y escoger lo mejor en sabiduría. Amén. La sabiduría es para agradar a Dios. La sabiduría no es para que te aplaudan. La sabiduría no es para que te volteen a ver y digan, qué sabio es. No. La sabiduría es para que el nombre de papá sea glorificado en tu vida. Dios quiere una iglesia entendida y una iglesia sabia, que camine en madurez, que aprenda a dejar todas aquellas cosas, ¿sí? Cuando tú aprendas a caminar en sabiduría, en un lugar no va a haber celos, no va a haber contiendas, no va a haber chisme, no va a haber murmuración. ¿Por qué? Porque el sabio puede detener eso. Viene un chismoso contigo y el sabio lo detiene y pone en su lugar al chismoso. ¿Sí? Y dice lo que dice la Escritura, que se va a ir al infierno, ¿sí? Y que ahí es el lloro y crujir de dientes. Pero vas a parar eso. ¿Por qué? Porque se lo estás diciendo a un sabio que sabe qué hacer. Cuando se lo dicen a alguien que no es sabio, aguas, porque la pólvora se comienza a correr, porque no hay sabiduría, porque no hay entendimiento. Entonces la sabiduría es eso. ¿De dónde la sacamos? De la palabra. ¿Por qué los ayunos? ¿Por qué la oración? Para que te entregues más a Dios, ¿sí? No para que adelgaces, no para que digas, ay, mira, gracias a Dios los 21 días de ayuno ya me viene mi pantalón, ya me viene mi falda. Esto ya hace mucho que no me lo ponía, ¿sí? La última vez que me lo puse hice un movimiento y se me rompió todo de atrás. El ayuno y la oración es para eso. El ayuno y la oración es para que tengamos más de Él. Y Él es la fuente de sabiduría y de entendimiento. Ahora, ¿para qué? Para saber vivir, para agradar a Dios. Amén. Ponte de pie en esta hora. La sabiduría la necesitamos para todo. Ahora, hay algo aquí importante que tenemos que entender. La intención de la sabiduría no es para que pienses cuánta necesitas. La intención de la sabiduría es para que pienses cuánta deseas. No cuánta necesitas, porque cuánta deseas. ¿Quieres ser mejor hijo de Dios? Necesitamos sabiduría de Dios.
necesitamos acercarnos a Él. Dice la Biblia lo que te hablaba: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en ello está escrito, porque entonces activarás la bendición y la prosperidad. Todo ya está dado para nosotros, solamente tenemos que activarla en nuestra vida. Solamente tienes que activarla en tu vida. Porque a veces no tenemos lo que queremos, porque no hemos sido sabios en nuestras decisiones. Pero somos muy buenos para echarle la culpa a los demás, ¿a poco no? Es que no prospero porque mi esposa es así. No prospero porque mi esposo es así. Si mi esposo fuera de otra manera, si mi esposa fuera... ¿Y cuándo vas a cambiar tú? ¿Cuándo vamos a ser sabios nosotros? ¿Cuándo vamos a entender principios? Y todo está en los principios de la palabra de nuestro Dios. Amén. Todo está ahí. No hay otra cosa fuera de. Todo lo que tú necesitas, todo lo que necesitamos, lo encontramos en Dios. Porque cuando nos acercamos a Él, ¿sí?, podemos escuchar el plan que Dios diseñó para nosotros. Más de cerca entender el propósito establecido. No vas a lograr mucho en tus fuerzas. No vas a lograr mucho sin la sabiduría de Dios. Pero cuando tú comiences a caminar de una manera sabia, Dios te va a bendecir. Y cuando menos te lo esperes, te vas a empezar a topar con las bendiciones de Dios. Porque primeramente tú caminabas como buscando las bendiciones de Dios, pero la Biblia dice que el bien y la misericordia, ¿qué hará? Te seguirá, mi hermano. Y te levantarás en la mañana, ¿sí? Y el bien y la misericordia ya van a estar esperándote. ¿A qué horas te levantas? Porque yo te quiero bendecir. ¿A qué horas te levantas? Porque quiero estar contigo. Y te va a seguir, hermano. No es necesario que te levantes y andes buscando ¿dónde está el bien y la misericordia? ¿Dónde está la bendición? No, hermano, te van a seguir cuando aprendas a ser sabio y caminar en Dios. Tan fácil, ¿verdad? Tan fácil. Dios quiere llevarnos a que podamos mostrar y a que podamos determinar resultados diferentes en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra iglesia en este tiempo. Pero caminando, ¿dónde? Bajo la dirección de la sabiduría de Dios. Tienes que cambiar cosas, las tienes que cambiar. Tenemos que quitar. Tienes que olvidarte ya de tu pasado, olvídate ya de tu pasado, hermano. Tu pasado a veces te agarra y te tiene atado. Y sabiamente no te sabes desatar de eso. Dijo el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3, versículo 13 de Filipenses: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, ciertamente olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si tu vida estaba envuelta en necedad, eso ya va a quedar atrás. Vamos a caminar en lo que tenemos delante. Y delante de ti hay una vida llena para un sabio y un entendido. Y yo creo que estoy hablando con sabios y entendidos en este lugar, amén. Que van a cambiar muchas cosas, que van a ser determinantes, que van a entender la palabra. Hay gente que quiere un mejor trabajo, pero está orando porque se lo den. No, levántate y lleva un currículum aquí, habla con tal persona, haz lo que tienes que hacer y Dios te va a abrir las puertas. Oye, que yo estoy orando porque Dios me bendiga con un coche, con una casa. Pues levántese y comience a ver, vaya a las inmobiliarias, busque las agencias, haga algo y deje que Dios haga sobre lo que usted va caminando. No que te afanes sobre eso, no, pero hay algo que tú tienes que hacer. Una iglesia que despierta en entendimiento, una iglesia que despierta en sabiduría. No, que yo quiero recibir la bendición de Dios. Comience a hacer lo que tiene que hacer. ¿Dónde? En casa. Tan sencillo. Comience a honrar a sus padres.
Comience a honrar a sus padres. Si tú eres hijo, comienza a honrar. Oye, pero es que yo ya estoy casado. Comienza a honrar a tu padre. No dice la Biblia, honra a tu padre. Si ya estás casado, wow, te salvaste, ¿sí? Esto es para los solteros. Yo no encuentro eso en mi Biblia, ¿o sí? Empiece a hacer ese principio. De allí vas a ver que vas a detonar grandes cosas. Vas a detonar grandes cosas. Ay, pero es que esto, es que mi papá, mi mamá es así. Honra a tu padre. Está hablando de ti. Está hablando de ti. Y de allí vas a ver que vas a sacar bendición. Vas a decir, wow, ¿por qué me está yendo bien? Wow, ¿por qué me estoy prosperando? ¿Por qué esto? Simplemente estás cumpliendo un principio. Y Dios determina grandes cosas en esa parte. Pero no, si no atiendes lo principal, Dios no te va a bendecir en lo demás. Por más que te esfuerces, por más que te esfuerces, porque no hemos entendido, porque no hay sabiduría, porque no hay sabiduría. ¿Cuántas veces, a ver, hijos de papás y de mamás, cuántas veces le has lavado el coche a tu papá sin que te lo haya pedido? Porque hay 3 niveles de honra: cuando te piden una cosa, cuando ves una necesidad, pero cuando lo haces con placer. Y cuando lo haces por placer, es el máximo nivel de honra que le puedes dar a alguien. Ahora tú dices, es que a mí me lo pidieron, pero no lo hice. Es que ves la necesidad, pero tampoco lo haces. Es que ni te nace ni en tu corazón, ¿verdad? Al fin ni es mío. ¿Cuántas veces se ha levantado tu papá a trabajar y ha visto tus zapatos allí boleados? Wow, hermano. ¿Quién los boleó? Yo no se lo pedí. ¿Sabes que ese nivel de honra es igual en Dios? Cuando Dios no te pide también algo, pero que lo haces por placer, porque eres sabio y lo haces por placer, no porque te lo pidan. En la iglesia te piden y hacer algo y lo haces, qué bueno, estás honrando a Dios. Ves una necesidad y lo haces, qué bueno. Pero cuando nadie te lo pide, hermano, cuando llegas y dices, oye, esto ya desde cuando estaba así, y por puro placer, hermano, hace las cosas, es el mayor nivel de honra. Y es lo que nos enseña la palabra. Pero a veces los hijos han crecido en otro ámbito, en que quieren que los papás le hagan todo y los papás honren a los hijos. Ay, papá, ¿por qué no hiciste esto por mí? A ver, ¿por qué no me llevaste aquí? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no aquello? No entiendes. ¿Y sabes qué? Se crean monstruos que no entienden verdaderamente el concepto. Si tú eres hijo de familia, levanta tu mano y repite conmigo: he entendido que honrar a mis padres es un principio de bendición en la tierra. Es que mi papá ya vive en otro. Es que mi mamá. Un día, cuando nosotros crecimos, determinamos como familia, cuando mi mamá vivía, y determinamos meter a nuestra madre a nuestro gasto quincenal. Aunque la esposa se enojara, íbamos a meter a mi mamá. Aunque la esposa no entendiera o el esposo no entendiera, lo íbamos a hacer porque es un principio. Y de atender las necesidades, porque ella no tenía quién. Y de igual manera, los mayores beneficiados éramos nosotros. Tu papá, tu mamá no puede necesitar quizás de ti,
Pero tú no sabes lo que puedas provocar en el corazón de un padre y una madre cuando llegas a bendecirle sin que te lo haya pedido. Pero cuando no lo entiendes, te entra por una y te sale por la otra. Pero cuando entendemos y empezamos a aplicar los principios, el diablo comienza a temblar. Porque dice, si en casa ellos están honrando a sus padres así, ¿qué nos espera Dios como lo vayan a honrar? Amén. Sabiduría y entendimiento. Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Y a través de este tiempo, cuando vayas haciendo las cosas que establece la palabra y con lo principal, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, porque es una garantía de la palabra. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Sabios y entendidos. Sabiduría, madurez. Esto muestra madurez en nuestras vidas. Amén. Pon tu mano en tu corazón y cierra tus ojos. Y dile al Señor lo que en esta hora tu corazón te dicta. Si te tienes que poner a cuentas con Dios, hazlo. No esperes otro día. Comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo en esta hora. No esperes a querer honrar a tu padre y a tu madre cuando ya esté en un féretro, en un ataúd. No, comienza ahorita en este tiempo. Él no espera que vayas y les digas, o ella no espera que vayas y le digas que le amas, que es todo para ti, ya cuando no se puede hacer nada. Comienza a hacerlo ahora en este tiempo. Sabiduría, entendimiento. De allí vas a arrancar bendición. De allí vas a arrancar bendición a tu vida. Dios quiere bendecirte. Declaro en esta hora que se levanta de este lugar una iglesia sabia, una iglesia entendida en este tiempo, una iglesia que sabe honrar, una iglesia que sabe caminar, una iglesia que sabe adorar, una iglesia que sabe servir. Estamos en medio de una iglesia con los principios de Dios en el corazón, en la vida. Dios actuando de una manera poderosa. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Porque tú eres mi Dios y eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres signo De adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Señor, te doy gracias. Gracias por cada familia, por cada uno de tus hijos en este mundo. Muchas gracias por haber escuchado esta predicación. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentras como Príncipe de Paz Querétaro. Recuerda que puedes